¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar la causalidad en relación a mi teoría, pero con el problema del antropocentrismo. Es decir, hay como, digamos, un problema cuando analizamos los conceptos y ponemos al ser humano como simplemente mero centro de todo, llegando a ignorar incluso esa realidad externa y de cómo se está dando. Es decir, pese a que el individuo hace parte de la existencia, muchas veces terminamos metiendo los conceptos, por decirlo así, más en el hombre que implicando esos conceptos de manera apropiada respecto a cómo se desenvuelven en la realidad, lo que desata lo que se conoce como antropocentrismo. Entonces aquí vamos a aclarar cómo queda la causalidad en mi teoría y cómo este antropocentrismo se pierde, ¿cierto? Primero, lo que tenemos que entender es que hay una relación entre la subjetividad y la objetividad. ¿A qué me estoy refiriendo? A que pese a que yo tenga una subjetividad, es decir, a que pese a que yo como individuo pueda pensar, ¿cierto? A que tenga mi subjetividad, yo puedo hacer juicios de manera objetiva, es decir, yo puedo saber que hay un tiempo y un espacio que compartimos con los demás, yo puedo saber que eso se da de manera objetiva, yo puedo saber que hay diferentes elementos en ese tiempo y espacio, ¿cierto? Y que por las variaciones en que se dan esos diferentes elementos del tiempo y espacio, aquellos se dan en ese tiempo y espacio mismo y de manera objetiva, ¿cierto? O sea que mi subjetividad no está negando esa objetividad. ¿A qué estoy apuntando entonces con eso? Que la causalidad, que cuando nosotros pensamos la causalidad no es simplemente una mera creación del individuo y que ya se queda como por decirlo así en la mente del sujeto y que es lo que simplemente de afuera son fenómenos, sino que nosotros podemos apreciar la causalidad en la existencia, la manera en cómo los diferentes fenómenos, pongamos aquí causalidad, podemos apreciar causalidad en la existencia, es decir, la manera en cómo diferentes fenómenos se entrelazan, ¿cierto? Por las múltiples conexiones que puedan tener. Pero esta causalidad, digamos que está siendo partícipe de la existencia misma también como yo. ¿Por qué lo digo en ese sentido? Porque lo que se ha creído es que simplemente afuera hay fenómenos, en este caso podemos recordar a Hume, digamos para ser más puntuales, con el enfoque que da Hume caemos en que la causalidad queda como mero antropocentrismo porque Hume lo hace ver como que en la existencia hay fenómenos y que nosotros simplemente relacionamos esos fenómenos de manera causal, pero que realmente no hay ninguna causalidad, es decir, como si no hubiera nada que conectara un fenómeno con otro fenómeno. Pero ¿qué es lo que hay que aclarar? Que la causalidad en este caso está expresando fenómenos de la misma existencia, es decir, cómo se desenvuelven los fenómenos de la misma existencia. Es decir, tanto el concepto de fenómenos como el concepto de causalidad hacen parte de la existencia. Es decir, nosotros participamos de relaciones causales en la existencia y de fenómenos que denominamos también, por decirlo así, algunos de causalidad. Eso que está intentando mostrar, que pese a la intención, en este caso de Hume, para tomar un autor, digamos, de entrada, pese a la pretensión de Hume de creer que esto es simplemente mera imaginación, porque mera imaginación de nosotros o mero constructo, porque lo que habría para Hume en este caso serían meros fenómenos, ¿cierto? Ya que ningún fenómeno se conecta con otro de manera necesaria, según Hume. El problema que esto está causando es que está pasando de largo, que nosotros desde nuestra subjetividad estamos analizando los fenómenos de la existencia y a esos fenómenos por los modos en que se comportan, muchos de ellos les estamos poniendo situaciones de causalidad, porque por los modos en que esos mismos fenómenos se están expresando. Es decir, que nuestro concepto de causalidad se está refiriendo también a lo externo y a cómo nosotros estamos en ese mundo. De tal manera que habría que borrar esa idea de que simplemente es mera ficción
O sea, es que lo que está haciendo parecer Hume en este caso es como si la causalidad, ¿cierto? Volvamos a retomarlo aquí, estuviera en, por decirlo así, en la mera mente y que afuera simplemente hubieran fenómenos. Ese enfoque es antropocentrista para la causalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que está ignorando, lo que está pasando de largo, este enfoque humeano, es que estos fenómenos de la existencia, ¿cierto? Tienen un enfoque que nosotros podemos poner causal. Es decir, la existencia nosotros podemos darle a la existencia podemos darle cierta causalidad por los modos en que se desenvuelven diferentes fenómenos de la existencia, y ese tipo de causalidades o de variación en las causalidades de los fenómenos que se dan en la existencia, ¿cierto? Aplican con respecto a esa totalidad de los fenómenos. Entonces aquí le quitaríamos esa situación de que es mera idea, es decir, sacaríamos a la causalidad, por decirlo así, de que está simplemente, como por decirlo así, en la mera mente, y de que afuera hay fenómenos, y podríamos entender que aunque en lo externo hayan causalidades, digamos, hay variedad de cómo las cosas se están interrelacionando entre esas causas y efectos, entre esos diferentes fenómenos, cómo se está desenvolviendo esa causalidad, esos lazos entre los diferentes fenómenos. Por ejemplo, podríamos pensar una causalidad, si el tiempo y el espacio siempre han sido, podemos pensar una causalidad que no estaría terminando, que se estaría sucediendo permanentemente, pero que eso no niega, digamos, lo que tenemos que decir acá de la causalidad, sino que más bien expresa cómo se estaría desenvolviendo esa misma causalidad. Entonces, en ese sentido, quiero apuntar que en este caso hay que tener mucho cuidado entre esa relación con la subjetividad y la objetividad. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo constituya ideas no hace que esas ideas, por ejemplo, algo así como que se quede aquí la causalidad y luego afuera hay simplemente fenómenos y que sea simplemente de la mera mente. No, este tipo de antropocentrismo, por creer que los fenómenos no se desenvuelven de cierto modo de manera necesaria, lo que está negando es que en la existencia hay fenómenos, y esos fenómenos le podemos poner lazos causales, ¿cierto? Aunque haya una diversidad de esos lazos causales, aunque haya una forma en que se desenvuelven esas situaciones causales, hay fenómenos en la existencia que se pueden dar de manera causal, y entonces eso lo que nos permite es sacar a la causalidad de un antropocentrismo y entender esa causalidad también como parte de la existencia, solo que de cierta forma en la que se estaría comportando, ¿cierto? Que no tiene que ver ya con el enfoque que le ha dado Hume, y es la creencia de que simplemente afuera hay, por decirlo así, fenómenos, y que nosotros entendemos esos fenómenos con la causalidad, ¿cierto? Sino que esos fenómenos existen y nosotros podemos denominar muchos de esos fenómenos como causalidad, como situaciones de causalidad, no a todos, pero sí muchos pueden tener relaciones de causalidad, y miremos que esto hace parte de la misma existencia. Es decir, esa causalidad estaría siendo parte de la misma existencia, y en ese sentido estaríamos quitándole ese enfoque de antropocentrismo a la causalidad y lo estaríamos viendo en este caso desde un enfoque que se da en la mera existencia, la causalidad. Entonces esto es interesante porque estas ideas permiten tener un acercamiento mucho mejor respecto a este tipo de nociones, y mostrar que pese a que nosotros hemos creado el concepto de casualidad, eso que está expresando fenómenos de la misma existencia, cómo se pueden analizar fenómenos de la misma existencia, y que si tenemos que reinterpretar esa causalidad lo podemos hacer sin necesidad de negarla. Es decir, que la causalidad tenga ciertas propiedades o ciertos modos de desenvolverse con respecto a todos los fenómenos de la existencia, digamos que no la niega ni la invalida, sino que muestra la amplitud de ese mismo concepto de cómo se está desenvolviendo y que se da a nivel general, no como si fuera algo que quedase en el mero individuo, no como si representara los lentes del individuo y que afuera en la existencia simplemente hay fenómenos. Así que espero que este acento se entienda y que disfrutes este video.